Bienvenidos un día más a Tempus Fugit. En esta ocasión estamos tratando la filosofía de Kant, el pensamiento de Kant. Y bueno, antes que nada, como siempre, me gusta recordaros que la fuente de este conocimiento que yo traigo aquí, que os expongo, es de La Lechuza de Minerva, un blog que trata sobre filosofía y diferentes cosas. Ha cambiado bastante desde que yo utilizaba estos contenidos para estudiar en bachillerato y creo que ahora mismo estos PDFs o estos conocimientos no se pueden encontrar como tal en su blog, pero aún así os recomiendo que lo visitéis por si acaso os hace falta. Si no, pues aquí estoy yo para intentar hacer la mejor locución y extracción de contenido posible. Empezamos. Vivió durante toda su vida en Königsberg, en la antigua Prusia. Profesor de la universidad de su ciudad, su pensamiento está influenciado por el racionalismo y el empirismo, llegando a ser el más importante filósofo del siglo XVIII. A favor de los ideales liberales de la Ilustración, defendió la independencia americana y la Revolución Francesa. Fue pacifista y ajeno a toda forma de nacionalismo. Era de constitución débil y muy metódico. La exactitud de su horario permitía a sus vecinos calcular la hora. Sus obras más importantes son la Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? El problema del conocimiento, epistemología. Según Kant, dado el antagonismo surgido entre el racionalismo y el empirismo, es necesario hacer una crítica de la razón y contestar definitivamente a la pregunta ¿qué puedo conocer? Para ello, se propone hacer un análisis de la razón pura, de nuestra capacidad de conocer en su obra Crítica de la razón pura. Para responder a esta pregunta, Kant debe establecer los principios desde lo que es posible el conocimiento científico, pues para Kant este es un conocimiento seguro y a partir de él podremos establecer qué condiciones debe tener cualquier otro conocimiento que quiera también ser cierto. Las condiciones que hacen posible los juicios científicos son dos: empíricas, de experiencia, particulares y concretas de cada conciencia, y trascendentales o a priori, anteriores a la experiencia y universales de la razón, y por tanto necesarias para todas las ciencias, siendo las segundas las que deberemos estudiar. A su vez, clasificará todos los posibles tipos de juicios para analizar cuáles son aquellos que se emplean en la ciencia y conocer cómo son posibles. En cuanto a si nos dan una nueva información y extienden nuestro conocimiento, los juicios pueden ser analíticos. El predicado está comprendido en el sujeto y no son extensivos. O sintéticos. Son extensivos, amplían nuestro conocimiento. Si hace falta la experiencia para conocer su verdad, los juicios serán o a priori. Su verdad se conoce sin recurrir a la experiencia, es universal y necesaria, o a posteriori. Su verdad depende de la experiencia. No es universal ni necesaria. Para Kant, los juicios científicos serán los juicios sintéticos a priori, que son extensivos, dan un nuevo conocimiento, pero su verdad no depende de la experiencia y por tanto son universales y necesarios. Por ello estudiará cuáles son las condiciones trascendentales de la razón que posibilitan la realización de dichos juicios y para ello analizará las tres facultades de la razón: sensibilidad, entendimiento y razón. En la estética trascendental estudia la sensibilidad y las matemáticas. La sensibilidad es la capacidad de percibir de forma pasiva. Sus condiciones trascendentales, que la hacen posible, son las instituciones puras, el espacio y el tiempo, que pertenecen a la razón y no a la realidad. Al percibir el sujeto, aplica estas intuiciones puras de forma espontánea, creando así el fenómeno que lo es percibido y no la cosa en sí. De esta manera se da, según Kant, el giro copernicano en el conocimiento, pues es el objeto el que para ser conocido debe adaptarse a las condiciones de la propia razón del sujeto. Las intuiciones puras, además, posibilitan los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. El espacio posibilita la geometría y el tiempo de la aritmética. En la analítica trascendental estudia el entendimiento y la física. El entendimiento es la capacidad de pensar lo percibido de forma activa. Las condiciones trascendentales que hacen posible comprender lo percibido mediante el entendimiento son los conceptos puros o categorías del entendimiento, vacías de contenido empírico, y que se deben siempre aplicar a lo percibido por la sensibilidad o a los fenómenos de la experiencia para poder comprenderlos. Las categorías posibilitan los juicios sintéticos a priori en la física y por eso esta es universal.
Por todo esto, al final de la analítica, Kant distingue entre el fenómeno, lo que percibimos y comprendemos, aplicando las intuiciones puras y las categorías, y el noumeno, la cosa en sí de la que no tenemos experiencia y que no puede ser conocida y solamente puede ser pensada por nuestra razón. Así, toda la realidad, incluido el hombre, tiene un ámbito fenoménico, lo que percibimos, y otro nouménico, lo que es realmente la cosa en sí. La ciencia, el conocimiento seguro, solo puede conocer a los fenómenos, pues el noumeno es incognoscible y solo puede ser pensado. La filosofía kantiana se llama por eso idealismo trascendental, pues lo que conocemos no son las cosas reales, sino ideas o fenómenos construidos a partir de los elementos a priori de la razón, intuiciones y categorías. Finalmente, en la dialéctica trascendental se estudia la razón y si la metafísica es una ciencia. La razón es la capacidad de unificar los juicios de entendimiento haciendo teorías cada vez más generales. Así surge la metafísica, que busca estudiar y conocer las realidades que están en el ámbito nouménico. Más allá de la experiencia, los trascendentes Dios, alma y mundo como totalidad. Para ello, la razón pretende aplicar las categorías e intuiciones sobre objetos que no son de experiencia, directamente sobre el noumeno, y por lo tanto su conocimiento es ilegítimo y lleva siempre contradicciones. Sin embargo, es una tendencia propia de la razón. La búsqueda de un saber incondicionado, no limitado por la experiencia, y por ello no puede dejar de preguntarse por estos problemas. Las ideas metafísicas de Dios, alma y mundo como totalidad expresan el ideal de la razón. El conocimiento absoluto que es inalcanzable, pero por el cual es posible el progreso en el conocimiento científico. El problema de la moral. Ética. Kant trata el tema de la moral respondiendo a las preguntas ¿qué debo hacer? En su obra Crítica de la razón práctica. Comenzará haciendo una distinción entre dos tipos de ética, las éticas materiales y la ética formal. Kant criticará las éticas materiales, ya que son empíricas, surgen de la experiencia, sus preceptos, imperativos, son hipotéticos, dependen del fin establecido y mantienen una moral heterónoma, donde la norma no surge de la propia razón, sino que es determinada por algo exterior al sujeto. Frente a ellas, Kant defenderá la ética formal. Está vacía de contenido empírico, no procede de la experiencia. Su imperativo será categórico, obliga a su cumplimiento sin esperar nada a cambio y no hipotético, y debe ser universal y autónoma, determinada por la propia razón a priori. Según Kant, esta ética se fundamenta en la idea de deber que está en la conciencia o razón de los hombres de forma a priori y universal. La realización del deber por el puro deber, por respeto a la propia razón, supone la buena voluntad. No son acciones morales, por tanto las conformes al deber, pero que no se realizan por deber ni por supuesto las contrarias al deber, ya que solamente las acciones por deber son moralmente correctas. Así el bien moral, la virtud, es cumplir el deber. La exigencia de obrar moralmente por deber se expresa en el imperativo categórico, que establece la forma de la máxima que guíe la acción moral, la forma o modo en que debemos comportarnos, pero que no debemos hacer en concreto, siendo universal y determinado por la razón a priori. De esta forma, para cumplir el deber, debemos aplicar el imperativo categórico. Este imperativo tiene varias formulaciones, pero destacan dos. Obrar siempre de tal manera que nuestra acción pueda ser considerada como ley universal obligatoria y obrar siempre tratando a todo ser racional como un fin en sí mismo y no solo como un medio. Cumpliendo el imperativo categórico, según Kant, se conseguiría construir el reino de los fines, una sociedad ideal donde cada persona sería siempre tratada como un fin y no como un medio. Además, Kant afirma tres postulados de la razón práctica. El primero y único demostrado en la práctica es el de la libertad, pues la existencia en nuestra razón de la exigencia de obrar por deber supone la libertad como algo previo para poder ser capaces de vencer nuestras inclinaciones e intereses. El segundo, y no demostrado, pero siendo una exigencia de la razón, es el alma inmortal, pues el cumplimiento del deber nunca acaba y por ello se debe exigir la inmortalidad del alma. Y el tercero, tampoco demostrado, pero igualmente una exigencia de la razón, es la existencia de Dios, pues la exigencia racional de la identificación entre la virtud y la felicidad exige su existencia para que esto sea posible. Hasta aquí el pensamiento de Kant de hoy.
Espero que os haya quedado más o menos claro. Sé que este texto era más complicado que los anteriores, pienso yo, al menos a mi parecer. Creo que resulta un poquito más confuso de entender. Creo que deberíais echarle un par de vueltas si os apetece seguir escuchándolo y seguir pensando sobre cómo era el pensamiento en aquella época y qué trataba de explicarnos Kant. Espero que os haya gustado. Animaos a seguir escuchando Tempus Fugit. Poco a poco seguiré subiendo los demás pensamientos filosóficos de la historia de la filosofía en nuestro mundo y espero que sigáis atentos